¿Qué tal? Estamos continuando con nuestras grabaciones podcast sobre el tema de cómo mejorar la vida en pareja. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema un tanto cuanto delicado, pero que creemos que es indispensable para que mejore la relación entre hombre y mujer. Y en principio, lo que más deseamos es que estemos en paz. Para poder estar en paz, necesitamos tener conciencia de que somos seres sensiblemente miedosos y agresivos. Y esto implica que de alguna forma también seamos responsables por nuestros miedos y por nuestras frustraciones que nos pueden llevar a la agresividad. Y de aquí que en los próximos 2 programas vamos a tratar el tema de la violencia de las mujeres a los hombres, porque estamos ingresando a la era en que las mujeres, ahora sí, muestran más obviamente su rostro agresivo y hasta en ocasiones violento, según es el caso. Quiero distinguir que la agresividad sí es un motor que tiene que ver, por un lado, con acciones que nos permiten la sobrevivencia, pero que no llegan a hacerle daño a nadie desde el punto de vista ni físico ni moral. Por eso alguien puede luchar corriendo agresivamente hacia algo que puede ser amenazante, o incluso podríamos hablar de un deporte que se juega agresivo, pero sin hacer daño ni lastimar a nadie. Por eso distinguimos agresividad de violencia. La sutil diferencia entre ser agresivo o violento estriba en que seguramente la segunda, es decir, la violencia, sí hace daño físico, emocional o hasta moral. Esto porque regularmente vemos que se habla de la violencia masculina a las mujeres y se reduce a que es golpes, palos, trancazos, lo que ustedes quieran llamar y describir como algo visiblemente demostrable. Pero también hay violencia verbal, denigrar, devaluar, humillar, desprestigiar, etcétera, todo lo que también afecta a la persona. Mientras que la misma agresividad es una actitud y conducta que nos lleva a la lucha, al esfuerzo y que nos permite en muchas ocasiones conseguir nuestros objetivos y nuestras metas sin intención incluso de lastimar. Los hombres hemos sido y somos violentos. Muchas veces hemos arreglado conflictos por medio de la fuerza física, los golpes y, en fin, por qué no decirlo, hasta el militarismo. En cambio, las mujeres, en vez de dirigir su rabia y desacuerdo a dañar el cuerpo, muchas veces lo dirigen emocionalmente a afectar la dignidad y la reputación de la persona que es víctima de ellas. Mientras que los hombres usamos cualquier recurso físico para lastimar al cuerpo de sus enemigos y víctimas, se incluye incluso obviamente el recurso de la violación, las mujeres eligen el arma de la lengua, es decir, el uso de la palabra, desde el insulto hasta la intriga, la calumnia, los falsos testimonios y todo cuanto lastime la integridad y autoestima de sus víctimas. Desde luego que también los hombres la podemos usar como un recurso femenino que también tenemos para también dañar tanto a las mujeres mismas como incluso complementarla a la violencia física que tiene que ver con, de cualquier forma, lograr un objetivo de lastimar y afectar al otro. En ambos géneros se encuentra el enojo, la frustración, la impulsividad, el rencor, la venganza, la decepción y desde luego el sentimiento de odio, los celos, la envidia y muchas veces un mal manejo de la rivalidad.
Y todo esto es una motivación directa que nos lleva a ejercer la violencia. Históricamente, hemos sido más testigos de la violencia física del hombre hacia las mujeres, desde por la humillación, el sometimiento, la esclavitud, el dominio y el control de su libertad, hasta, evidentemente, la violación y todo tipo de daños físicos, como puede ser también el social a la hora de excluirlas de su opinión, no considerándolas, nulificando sus capacidades, no dándoles oportunidades, disminuirles su autoridad o quitarles la autoridad para que puedan participar en múltiples actividades sociales. Y han sido también el complemento de un comportamiento violento hacia las mujeres, el rechazar su participación en muchas actividades que eran, y todavía hay ocasiones que se consideran estrictamente masculinas. A su vez, las mujeres han respondido con el poder del afecto y el control que suelen tener del hogar, principalmente en la cocina, y así disponer de la educación de los hijos a su entero antojo y modo. Hablar mal del padre y en general de los hombres es una forma muy característica de venganza femenina que utilizan con el veneno de la palabra y acabar así con el prestigio y la reputación de quien se les antoje. La violencia masculina deja muchas evidencias y es muy fácil de rastrear y detectar. En cambio, la femenina es tan sutil y discreta que, como resulta típico en los potentes venenos, solo es detectable con metódicos análisis y sesudas investigaciones. El punto central es que es difícil corroborar y demostrar que una mujer ha sido violenta con su hombre o incluso con sus compañeros de trabajo, porque la sutil manera de decir algo que es profundamente dañino y doloroso, que suele ser a veces con un solo gesto o palabra que acompaña así el desdén y el rechazo con el cual suelen manifestarse con alguien que no les agrada o incluso les molesta, pues suele ser muy venenosamente dañino. Y esto pues lo repiten constantemente y lo hacen hasta con tal discreción que es muy difícil detectar y demostrar que están ejerciendo actos de desprecio, de discriminación, de rechazo, de devaluación, de descrédito, de crítica, en fin, hoy diríamos incluso de bullying hacia una figura masculina. Porque esto implica ser mucho más cuidadosos de rastrear y observar el método y la forma en que esta mujer, una mujer, está haciéndole este tipo de violencia hacia un varón. Incluso dentro de la vida conyugal es muy común que este mismo método aplicado constante y diariamente en casa logre afectar y dañar y lastimar profundamente la autoestima, la dignidad y el concepto que tiene el varón de sí mismo solo por los comentarios, palabras, repetición constante, actitudes, modos de evaluar o devaluar, acreditar o desacreditar el comportamiento, la conducta, la aportación económica que hace, la seguridad, la confianza que se suele incluso cuestionar o dudar de lo que está haciendo su compañero, su pareja, es decir, su esposo. Bueno, con esto cerramos este primer capítulo de la violencia de las mujeres a los hombres, porque la de los hombres a las mujeres es bastante históricamente evidente, pero para poder detectarla femenina hacia los hombres, hacia los varones, requiere una mayor sutileza, mayor análisis, una metodología mucho más precisa, más aguda, para poder detectar, decodificar, desmenuzar todo
lo que son capaces de hacer con una sola mirada, con una sola palabra, en una sola actitud. Tomemos conciencia entonces de la fortaleza y el vigor que también tienen las mujeres para ser violentas hacia las demás personas, particularmente en su caso a los hombres y a quienes más les molesta o les desagrada. Muchas gracias y esperamos que esto te ilumine, te ayude para tomar más conciencia, si eres mujer, de en qué has sido violenta, y si eres varón, saber detectar de dónde proviene esa violencia de tu pareja. Muchas gracias.